Estas maneras de reaccionar y ser exigente, obviamente que las aprendimos de niños, porque yo, por ejemplo, lloraba y mamá me daba la mamadera, o lloraba y me daban el chupete, o pataleaba y me compraban el chupetín. Entonces aprendí que si yo hacía eso, entonces recibía algo a cambio. Pero resulta que ahora crecí y que no me doy cuenta. Y sigo haciendo lo mismo sin darme cuenta de que lo estoy haciendo ya con un cuerpo de unos 60 años. ¿Y qué va a pasar? Que voy a encontrar una pareja o me voy a relacionar con otro y resulta que me voy a relacionar desde ahí. Entonces yo creo que me enamoro, creo que formo una pareja y parece que en la superficie estamos funcionando muy bien, pero resulta que nuestros niños están heridos y nos relacionamos desde ahí. Por eso nosotros cuando constelamos la pareja, ¿qué hacemos? Le ponemos a los padres atrás a cada uno para que pueda realmente dejar de ver a esa pareja como un niño o como un padre o como una madre y que se dé cuenta que ese es un hombre que tiene ahí adelante y que atrás tiene los padres, porque si no, no lo puede ver. Y así estamos, nadie ve a nadie acá, ya sabemos que todos estamos ciegos. Bien, como todo esto vuelvo a repetir, ¿no? Es que sucede a nivel inconsciente, es que nadie se da cuenta de nada, nadie se entera. Decimos, ¿qué es de problemas que tengo? Ay, cómo me hincha los cocos mi marido, no lo aguanto más. Claro, como que lo vemos como así, porque parece ser que eso es lo normal. Vamos a hacer terapia de pareja y otras cosas, y vemos que no solucionamos nada, porque nosotros no tomamos contacto con nuestro interior. Cuando nosotros decimos niño interno, estamos hablando de esta parte, que justamente es la cuando hacemos el centro vacío, respiramos por ahí, por eso es que vamos ahí, porque todos tenemos el niño interior herido, todos, no es que algunos, acá no hay unos elegidos que no lo tienen, todos tenemos alguna herida de la infancia y resulta, ¿no? Que como no queremos contactar ahí, es que nosotros como consteladores tenemos que llevar al cliente a ese estado para que conecte con ese sentir, al menos por ese instante en el que está constelando. Después, bueno, va a volver otra vez, si no emprende la acción, pero por lo menos por ese instante lo tenemos ahí, ¿sí? Por eso es que el cliente llora, ¿m? Se ven afloran sus emociones, porque todo eso empieza a salir. Cuando nos encontramos en las garras del miedo, ¿no? Bueno, los que estudian en el curso de milagros saben que dice, ¿no? Que los que tienen miedo son crueles. Y realmente el que siente mucho miedo es muy cruel. Más miedo siento, más cruel soy. Cuando yo me siento en esas garras del miedo, violamos inconscientemente nuestro propio espacio porque tenemos miedo a ser rechazados, atacados o ignorados. O violamos el espacio de los otros porque estamos desesperados por satisfacer nuestras necesidades. Así en nuestras relaciones estamos invadiendo o siendo invadidos todo el tiempo. Esto ya lo vimos cuando vimos la otra vez lo del huevo de Colón, que ahora no lo vamos a traer a colación porque tendríamos que hablar de vuelta del huevo de Colón, que no lo vamos a ver. Bien, ¿por qué estamos en estas energías? ¿Y por qué cuando nosotros constelamos tenemos que observar lo de los espacios? Y es tan importante. Cuando el cliente configura todo su sistema, todo amontonado como caramelo barato, todo ahí hecho una piña. O los configura todos muy alejados también, puede ser. O muy enfrentados unos con los otros, que son todas las cosas que nosotros vamos observando en el campo. Porque justamente están estos dos miedos, a ser invadido o a invadir. Todo esto es debido al miedo, ¿eh? De nuestro niño interno. Ni siquiera nosotros sabemos, ¿m? Lo que en realidad significa respetarnos a nosotros mismos, lo suficiente como para fijar límites
y hacerle saber a los demás que nos están invadiendo nuestro espacio. Y esto de los espacios es fundamental. Recuerden que en el PDF de las enfermedades vemos lo del territorio y las enfermedades que se ocasionan cuando nomás en una casa nadie respeta el territorio. Todos necesitamos nuestro espacio. Espacio no solo físico, un lugar donde nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, sino el espacio interno. ¿Qué pasó? Desde niños nosotros no pudimos desarrollar esta autoestima y este sentirnos dignos como para respetar nuestro espacio y decirles no a los demás cuando nos estaban invadiendo. Y esto nos quedó grabado. Entonces, eso es lo que nos impide poder vivir nuestro potencial. Es como que nos sentimos limitados. Es como que nuestra energía toda se encoge, nos hacemos así, pequeñitos. Y nos negamos a vivir, nos ponemos en el no a la vida. Es como si le estuviéramos pidiendo disculpas a la vida por existir. En esa situación estamos. Ahí en esa situación está una persona que se deja invadir. Este estado es muy doloroso y crea mucho resentimiento. En el fondo nosotros sabemos que no nos estamos permitiendo vivir ese potencial, pero al mismo tiempo tenemos miedo de que si me expando, me voy a encontrar con el rechazo, con la ira y la incomprensión. O sea que si digo no, voy a ser mala. Y en ese miedo a ser invadido, es muy fácil culpar y decir, qué malo que es mi marido, mis hijos, qué exigentes que son conmigo, qué insensibles. Yo, tan buena madre que soy, que le di todo, estos desgraciados. Y ahora mira cómo me trata. Los que se ponen en ese estado es porque están justamente en este estado, de ser invadidos. La persona que está siendo invadida se transforma en víctima y esa persona tiene la expectativa inexpresada e inconsciente de que su espacio debería ser respetado sin que ella lo tenga que exigir. O sea, como que los demás ya tienen que saber lo que yo pienso y lo que yo siento. Son esas personas que esperan que el otro se dé cuenta. ¿Mm? Es que el otro no se da cuenta si yo no me expreso. Por eso es tan importante aprender a expresarse y decir lo que uno siente. Entonces me transformo en tímido, me camuflo, así como el camaleón. Y son gente que después se transforma en sumisa. Y cualquiera los domina y no pueden pensar por sí mismos. Tienen que esperar que venga el otro a decirle lo que tienen que hacer, porque no pueden. Y después de estar con otro durante algún tiempo, se empieza a sentir resentido, porque dice que el otro lo traiciona, que el otro es un insensible, que no lo ama lo suficiente. Duele dar tanto que algunas veces se aprovechen de esto. Entonces son las personas que se transforman en dadoras. Tienen ese patrón de dador y no saben recibir. Bien, vamos al otro caso, el invadir, el que invade. O sea, que se va al otro extremo. No el que se deja invadir, sino el que invade. Esa gente que atropella para conseguir lo que quiere. Que dice, ¿comes o te comen? Esta creencia está muy escondida en un miedo a la supervivencia que se encuentra cubierta por, obviamente, las formalidades sociales, que nosotros no nos damos cuenta de que nuestro comportamiento está siendo agresivo y violento. Entonces, como yo necesito expandirme, no soy consciente que en ese movimiento me llevo a todos por delante. Son serían las personas que son
que se le dicen comúnmente sinvergüenza, que no tienen vergüenza de nada. Atropellan a todos. Primero yo, después van así. Claro, no son conscientes. ¿Mm? Y dicen esas personas que los demás son los pobres inútiles débiles que no sirven para nada. Menos mal que existo yo, que estoy acá en este mundo. Y puedo ¿eh? resolverle los problemas a los demás. Se transforman en personas duras. Es muy difícil sentir este niño interno. Es más fácil verlo y sentirlo en los demás, pero nosotros somos reacios a dirigir el espejo hacia nosotros mismos. Por eso tenemos que comprender esta parte. Cuando yo me relaciono por medio de la reacción y la exigencia, estoy saboteando el respeto, el amor y mi crecimiento interno. Saboteo el amor porque mi actitud y comportamiento está centrado en mí y yo no respeto al otro. Saboteo mi propio respeto porque en el fondo sé que cuando actúo desde la exigencia, no me estoy honrando a mí ni a nadie más. Y saboteo mi crecimiento interno porque en ese espacio me enfoco hacia el exterior porque estoy queriendo siempre conseguir algo ahí fuera o culpar a alguien ahí fuera porque yo siento que no consigo lo que quiero. Son movimientos hacia afuera. Nosotros como terapeutas tenemos que practicar movimientos hacia adentro. Por eso constelar nos hace muy bien, porque nos ayuda a ir ahí adentro, a conectar con el otro y sentir. Si no es que no nos vamos a poner a practicar eso nunca. ¿Qué sucede cuando nosotros viene el cliente, ¿no? A constelar? El cliente no va a venir a decir, no, yo vengo a constelar mi niño interno. Imagínense, nadie lo va a decir. ¿Por qué más? Bueno, primero que ni idea que tenemos niño interno. Pero nosotros lo podemos detectar, ¿sí? Vamos a detectar cuando el problema es el niño interno, de muchas maneras. Vamos a ver cuántas puede haber que se nos ocurran para ver. Estos imagínense que son los padres, el cliente eligió los padres, ¿bien? Y eligió, obviamente, a ver, estoy buscando un niño y no encuentro todas mujeres. Es este y se eligió así. ¿Mm? Imaginemos que se ubicó acá, vamos, es una imaginación. Recuerden que cuando no constelamos con un contexto es que tenemos que inventar. No sé, puso a su papá acá, o los papás así, ¿no? Y él pegadito a su mamá. Lo vemos en situaciones como que, ¿no? O que todos somos hermanitos. Y él se elige muy pequeño. Ahí ya tenemos un primer indicio de una herida del niño interno. Cuando pone a sus papis altos y él se pone pequeño. Ese es uno de los indicios que tenemos. Pero no es que porque vemos esto, ay, hay que constelar el niño interno. No, nos vamos a tener que asociar con lo que sucedió. Por lo general, el que viene a constelar el niño interno es porque tiene un trauma de la infancia. Porque ojo que hay traumas que nos suceden más adelante. Por ejemplo, a los 30 años, qué sé yo, no sé, un accidente grave o una enfermedad de un familiar querido y nos provoca un trauma, bueno, lo que sea, la muerte temprana de alguien, lo que sea. Estamos hablando de los de la infancia. Entonces, bueno, imaginemos, vamos, todos imaginemos, ¿no? Que dice que le ponemos como para que elija y elige este elemento como su trauma y que está constelando la inseguridad. La inseguridad, la baja autoestima, todo eso tiene que ver con el niño interno. Un miedo, todo tiene que ver con el niño interno. Excepto que en su relato cuente que, bueno, que le pasó algo, como les dije recién, algo, un trauma más reciente, ¿sí? Pero si lo plantea así, o que tiene vergüenza
también, o que se siente rechazado, también tiene que ver con el niño interno. Todas esas emociones que Hellinger le llama sentimientos secundarios, no los primarios, sino los secundarios, tienen que ver siempre con el niño interno. Es como que son sentimientos que, bueno, corresponden a toda ese alma grupal, ¿no? Lo que vivimos, ¿no? Nuestra conciencia arcaica, lo que se nos enseñó. Por ejemplo, vamos a imaginar, se nos enseñó, "Shh, no se cuenta nada, ¿no? Que acá somos todos callados, o en esta familia no somos todos los, qué sé yo, rebeldes". Eso que aprendió de niño, por lo general, claro, como él no quiere ser así, pero es que tiene que ser así porque sus padres son los que marcaron esto, o todos sus antecesores, eso le generó un trauma. Entonces, claro, cuando nosotros le preguntamos por lo general dónde está su cosa, su más sí que la inseguridad, la pone muy pegadita a su cuerpo, ¿sí? La pone al lado, la pone acá, se la pone atrás, o muy raro que se la vaya a poner a los padres, la va a poner siempre a él, que encima se hace cargo de lo que no lo puede ver. Entonces nosotros, además de hacer los movimientos que vamos a hacer después de la honra a los padres, conviene comenzar con justamente preguntarle, ¿no? ¿Qué siente a tener esto acá? Hacerle tomar conciencia que esto es algo que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Porque ven que es redondito, es una mujer. ¿Y qué siente con eso? O sea, primero trabajar con las emociones de él, ¿bien? Una vez que le hicimos hacer hicimos esas preguntas, si es que no las dijo, porque capaz que las dice por su propia cuenta, ¿eh? Cuenta su trauma solo. Imaginemos que no lo cuenta, entonces nosotros, mediante algunas preguntas, lo podemos guiar a que exprese su emoción. ¿Qué sentís al verte con eso ahí? Si es, por ejemplo, este redondito, es conveniente ponerle primero la mamá delante de él, a ver qué siente con su mamá. Bueno, usamos justamente esto. ¿Qué sentís cuando ves te ves a vos con esto, o tu mamá con esto? Le podemos quitar el objeto y ver si cambia la emoción. Se lo volvemos a poner. Y lo llevamos a que justamente pueda expresar, porque el que tiene el niño herido es que no se puede expresar sus emociones. ¿Sí? Querida mamá, te pido por favor que mires esto, o que me mires, porque seguramente ese niño nunca se sintió visto. Los que tenemos, porque yo digo todos, tenemos el niño interior herido, es que nos sentimos que no somos vistos por nuestra familia. Entonces tenemos que llevarlo a que la mamá lo vea. Necesito que me veas, por favor, mamá, mírame. Vamos a utilizar frases que lleven a que justamente sienta que la mamá, ¿sí?, lo ve. Por eso después se lo quitamos. Después se lo hacemos con el papá. ¿Mm? Para ver qué sucede cuando se lo ponemos con el papá. Porque es que los padres despiertan todas las emociones en las constelaciones, siempre, excepto que sean otros casos, pero en este caso del niño interno es con el asunto con los padres. Después, por último, le vamos a pedir que justamente trabaje con sus dos padres y le pida por favor que miren con él esto que él no pudo, yo no pude con esto, era demasiado pequeño. Por favor, ayúdenme a mirar esto, ¿sí? Y que comprenda que sus padres no es que lo hicieron porque fueron malos, sino que no pudieron. Ahora, por favor, miren esto conmigo. Tampoco nos quedamos media hora con eso, sino que solamente que comprenda eso, que los padres no pudieron
y que ahora lo están viendo con él. Cuando ya pudo hacer ese movimiento, le incorporamos el adulto. Ahora he crecido. Ahora me doy cuenta. ¿Mm? Y lo enfrentamos a su niño, para que se dé cuenta que ahora creció y que este es su niño. Y le hacemos decir la frase que siempre decimos cuando trabajamos con el niño: vos disfrutá de la vida, que de las cosas difíciles me encargo yo. Para que se pare y pueda distanciarse y ver a su niño y darse cuenta que ahora él creció y puede ver esto o dejar de sentirse inseguro. Porque esta inseguridad, obviamente que viene de su infancia, pero como él ya honró a sus padres, los ubicó en su lugar, ¿m? No le vamos a hacer devolver a los padres. Sería mucho más potente que asuma su responsabilidad de que ya creció, que ya no es un niño y que ahora puede. Antes no podía, ahora puedo. Este sentimiento de inseguridad ya no desapareció, le podemos hacer que tome conciencia, ya no es importante, ya no lo necesito, puedo ir hacia la vida. Esas son las claves, digamos, más importantes del niño y las emociones más importantes que se trabajan en las constelaciones con el niño. También puede ser que durante la constelación surjan imágenes que la persona asocia a esta inseguridad. ¿M? Escuchamos lo que el cliente diga. No sé, un día sus papás se fueron y le vino esa imagen que se quedó solo en la casa, no sé, de noche, no sé lo que sea. Siempre utilizamos esas imágenes para que el cliente pueda justamente conectar con esa emoción, ese momento. Otra manera también de trabajar es, como decimos siempre, hacer la línea. Podemos pedir al cliente que trace en su casa, si estamos online o en persona, estamos en persona, una línea en el suelo, hacerle los segmentos de las etapas de la vida y hacerlo parar en las diferentes etapas para ver qué siente en su cuerpo, para detectar, ¿no?, la emoción. Porque hay personas que ni siquiera pueden detectar ni siquiera en qué etapa de su vida sucedió el trauma. Pero bueno, son casos, no todos les pasa eso. El que no puede, se le puede usar ese ejercicio, ¿no? De pararse en los diferentes segmentos para conectar con esos momentos en los que, bueno, sentimos cierta emoción que quedó y se transformó en un trauma, y por eso ahora digo que soy inseguro. En realidad, esa inseguridad la sigo arrastrando y no soy consciente que me viene de cuando era pequeño.